Tú dices, ¿verdad? ¿Cuánto falta? Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos, familia, en esta tarde, una vez más, por la misericordia del Señor Jesucristo, compartiendo la palabra. Se había estado subiendo el tema de este día sábado, que es adoradores. Y verdaderamente necesitamos ser adoradores. Hace algún tiempo se les decía salmistas, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor no se equivoca cuando dice que necesitamos ser adoradores. Y en esta hora pues queremos abordar este tema. Hay veces que tenemos un concepto de ser adorador o de ser adoradores, pero vamos a ver lo que realmente dice la Biblia acerca de ser un adorador. Así es de que en esta tarde, hermanos, yo quiero empezar haciendo una oración que el Espíritu Santo dirija la palabra, que la ponga en la mente y en el corazón. Esta palabra que está fundamentada en las Escrituras, que es espíritu y es vida, y es la que nos va a dar la dirección que necesitamos para entender qué es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos por ser adoradores. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu misericordia primeramente, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú hasta el día de hoy nos has ayudado, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra, Señor, que es espíritu y es vida, llegue a la mente y llegue al corazón, Señor, de los que vean y escuchen esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios. Aleluya. Como estaba diciendo, hermanos, en un tiempo se les dijo los salmistas, aludiendo al salmista David, pero se ha deteriorado ese, por decir, esa condición de vida espiritual de adoradores. Ahorita creemos que adorar es cantar dos o tres cantos de adoración, como así los tenemos clasificados, de adoración, de exaltación, de alabanza, y creemos que cantar dos o tres cantos de adoración, eso ya es adorar a Dios. Pero vemos también que desde los tiempos muy antiguos ha habido desórdenes en cuanto a esto, desórdenes en la vida de, de los que creían que adoraban a Dios y de los que decían que adoraban a Dios. Ha habido desórdenes en la vida y aún así el creyente cree que adora a Dios, aunque haya una serie de desórdenes en su vida secular y no se diga en su vida espiritual. Ha habido tantos desórdenes, pero como que el hombre no le ha dado importancia a eso y cree que adora a Dios. Y tal es el caso que voy a citar la escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. En el capítulo 4 ya esto es muy conocido por la iglesia, por los creyentes, por los cristianos, y es el encuentro de Jesús con la mujer de Samaria o la samaritana. Ya de que el Señor empieza a pedirle agua y la mujer le dice que por qué le pide agua si judíos y samaritanos no se llevaban bien. Entonces el Señor le dice en el verso 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con toda verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Mire la mujer samaritana, después de que le niega darle el agua a Jesús, Jesús le dice, háblale a tu marido para que quede como más en una plática de respeto. Pero Jesús la conocía, la mujer, como conocía a todos los de su tiempo, como me conoce a mí, como te conoce a ti, hermano, como conoce a todo mundo. Y sabiendo esto, la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer se queda sorprendida y le dice, me parece que tú eres profeta. Entonces yo no sé si a esta mujer se le murieron los 5 maridos o fue o fueron 5 fracasos emocionales y sentimentales en su vida que con el que en ese entonces vivía no era su marido. Y Jesús le dice que no era su marido, le dice. Y la mujer le dice, me parece que tú eres profeta, Señor, porque ni la conocía y ya le estaba declarando verdades. Y la mujer quiere zafarse sabiendo el movimiento cultural de su época. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Mire, estaba declarando cosas en contra de ella y todavía se mete en terrenos más delicados como es la adoración. Al saber que el Señor Jesucristo le había descubierto que había tenido 5 maridos, pero que el hombre con el que vivía no era su marido, le dice, me parece que tú eres profeta. Pero ella queriendo evadir ese, esa área, se mete a una área más delicada como es la adoración. Yo no sé si la mujer sufrió 5 fracasos emocionales o enviudó 5 veces, pero el sexto hombre que estaba viviendo con ella no era su esposo. Entonces estaba en un acto de fornicación. Todos lo sabemos a través de las escrituras que todo aquel que vive con una persona, hombre o mujer, que no esté casado, que tengan intimidad, sabemos que eso es fornicación, pero aún así la mujer se atrevió a meterse en el terreno de la adoración. Y eso está pasando actualmente. Actualmente hay muchos desórdenes en muchas iglesias donde pueden estar en adulterio, pueden estar en fornicación, pueden estar en una serie de pecados espirituales y aún así creen que están adorando a Dios. Aún así dicen, yo voy a ir a adorar a Dios, pero la verdad es la que nos va a hacer libres y Dios no acepta ese tipo de ofrendas, ese tipo de adoraciones, porque no puede una persona estar en pecado y querer ir a meterse al terreno espiritual y querer encontrar a Dios aún estando viviendo en su pecado y sabiendo que es pecado. La mujer sabía que estaba viviendo en pecado, porque todas esas leyes morales que ahorita gobiernan o rigen a la sociedad actual son las mismas de hace 2, 3 mil años, que el Señor lo sabía y se los declaraba. Pero la mujer quiso evadir esa situación y se metió en un terreno más delicado como es la adoración. Ahorita hay muchos desórdenes,
gente queriendo evadir su responsabilidad moral, gente queriendo evadir su responsabilidad social, hablando de pecados, y aún así dicen, yo adoro a Dios. Inclusive personas que se dicen ser adoradores están en pecado. Y cómo a veces la gente tiene el atrevimiento de decir, yo adoro a Dios, porque se ha permitido todo eso. Se ha dejado que siga su curso todo ese tipo de acciones, y muchas veces los líderes, los pastores, que aunque conozcan la situación de los que supuestamente llevan al pueblo a la adoración, y que conozcan la situación de los supuestos líderes que meten al pueblo a la adoración, si están en pecado, les permitan estar funcionando en esa área delicada como es la adoración. Nosotros deberíamos de preocuparnos porque estamos viviendo los últimos tiempos, y el Señor le sigue diciendo a la mujer, dice en el 22 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice, ustedes adoran lo que no saben. Mire, la mujer samaritana se quiso salir o evadir lo que el Señor le estaba diciendo de los hombres que había tenido y con el que vivía, y se mete en el área más delicada de la adoración, pero el Señor aún ahí le sigue tumbando y derribando sus argumentos. Dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le dijo el Señor, ustedes adoran lo que no saben. Actualmente la gente cree que adora lo que no sabe que se debe de adorar. La gente cree que está haciendo un acto de adoración, pero no sabe que al que se le debe de adorar es en una santidad en la cual se tiene uno que acercar al Padre. Por eso dice el Señor, no es en este monte donde estaba el pozo de Jacob, ni es en Jerusalén donde se había establecido como una cuna de adoración en Jerusalén. Dice, mas la hora viene y ahora es. El Señor establece el tiempo hace 2000 años. Mas la hora viene y ahora es. Dejo establecido que ahora es cuando se debe de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Pero ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Porque esta mujer creía que adoraba a Dios y creía que lo hacía en verdad, aunque yo no sé si creía que lo hacía en espíritu, porque estos pueblos son muy radicales y tienen una devoción para, para buscar a Dios. Nosotros podemos ver los documentales o las noticias en el Muro de los Lamentos, cómo están los judíos ortodoxos ahí y con una devoción pronunciando palabras y liturgias delante del Padre, que si andan igual en pecado no tienen ninguna validez. Todo lo que, pero es una devoción, son radicales en lo que hacen. Pero no es eso lo que el Padre quiere, radicales en la carne. Él quiere radicales en espíritu y en verdad. ¿Y qué es ser un radical en espíritu y en verdad? Ese es verdaderamente el problema que estamos enfrentando hoy en día. Nuestras, nuestras iglesias actuales, que creen que están adorando al Padre en espíritu y en verdad, pero andan en pecados. Andan en pecados, se han divorciado 2 o 3 veces porque ya no me entendí con la mujer. Mejor voy a probar y voy a intentar, si me va bien ahora con esta otra mujer.
con este otro hombre y se divorcian tan fácilmente como quitarse una ropa de encima y no tienen en cuenta si realmente eso es lo que a Dios le agrada. Y sabemos que eso no le agrada a Dios, el divorcio. Sabemos que no le agrada. Pero hoy se ha enseñado, si tú no puedes estar atado a un hombre o a una mujer que ya no te suma, que ya no te ayuda, que ya no te apoya, que ya no te hace tus cariños, tus apapachos, tus mimos, ya ahorita eso es lo que se enseña y se deshace tan fácilmente una unión, pero la palabra nos dice que eso no es lo que le agrada a Dios, pero aún así, así la gente se presenta y dice que va a adorar a Dios, o dice voy a probar un tiempo con esta pareja, sea hombre o sea mujer, y viven en unión libre, pero van a la iglesia y dicen voy a adorar a Dios. Tales adoraciones no son escuchadas por el Padre. No son escuchadas por el Padre, porque Dios quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y yo creo que el primer adorador quedó establecido hace más de 3000 años. Mira aquí en Génesis, este verso también ya, o este capítulo ya es muy conocido también por la iglesia, cuando Dios prueba a Abraham. En el capítulo 22 de Génesis, dice Abraham iba con los siervos, con 2 siervos y su hijo Isaac, porque Dios le había pedido que sacrificara a su hijo, a Isaac. Y dice en el verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, o con el burro, dice otras traducciones. Dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Mire, cuando todavía no existía Jerusalén, cuando todavía no existía el pozo de Jacob, Dios le dijo, vas a subir, vas a ir al monte de Moria y ahí yo te voy a decir dónde quiero que sacrifiques al muchacho. Mire, no era ni el pozo de Jacob, no era ni la ciudad de Jerusalén. El primer registro de una verdadera adoración está en el monte de Moria. Pero no voy a decir lo que significa el monte de Moria. Lo que yo quiero detenerme es en que dice Abraham, le dice a sus siervos, aquí espérenos, dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí, a una parte, no del lugar, pero es una parte en el monte de Moria, y adoraremos y volveremos a ustedes. Dice, adoraremos y volveremos a ustedes cuando Dios le dijo, me vas a sacrificar a tu hijo. Abraham sabía que haciendo la adoración correcta, Dios en ese mismo instante en que lo sacrificara, podía devolverle la vida. Porque dice en el capítulo 11 de Hebreos, en el capítulo de la fe, que los muertos, que los hombres recibieron a sus muertos por resurrección. Cuando murieron, cuando murió la mujer que servía a Elías, cuando murió su hijo, Elías, por la voluntad de Dios, se lo resucitó. Entonces, desde antes, Abraham sabía que el Dios, el que lo había sacado de Ur de los caldeos, podía resucitar a Isaac después de haberlo sacrificado. Por eso dijo, iremos y adoraremos y volveremos, porque él sabía que a través de la adoración, él podía hacer que Dios revertiera la muerte en resurrección. Y hay registros de que en Ur, de donde fue sacado Abraham,
Abraham sabía lo que era la adoración a la luna, sabía lo que era la adoración a las deidades paganas. Él sabía el concepto de adoración. Pero a lo que a mí me interesa es que esta palabra, adoremos, viene de una raíz hebrea antigua que significa depresión. Pero no es la depresión emocional, no es la depresión mental, no es ese tipo de depresión que enferma como la conocemos hoy en día, que más bien eso es un espíritu del diablo, es el de la depresión que te sumerge, te aísla, te encierra, te mantiene en la oscuridad. Los que padecen ese tipo de depresión emocional en estos días no soportan la luz, prefieren estar en cuartos oscuros. No es esa depresión del diablo la que estoy hablando, que usa exclusivamente esta palabra de adorar en la raíz antigua hebrea, que es depresión. No es ese tipo de depresión. Nosotros sabemos y conocemos que para poder sacar la altitud de las cosas, todo se basa en el nivel del mar. Y se dice, son 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces el nivel del mar nivela para sacar la altitud, pero en una depresión geográfica nosotros vemos el nivel del mar y cuando desciende del nivel del mar, esa es una depresión. Cuando desciende más del nivel del mar. Y nosotros lo podemos ver en la misma tierra de Israel. Nosotros vemos que viene el Jordán descendiendo del monte donde nace. El Jordán, para los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, sabemos que el Jordán significa humillación. Bueno, después de esa humillación, desciende aún más y desemboca en el Mar Muerto. Y su nombre lo dice, documentales, la misma historia en los libros de educación. El Mar Muerto no tiene vida, porque la misma depresión en lo que está hace que las sales se acumulen y no haya vida marina principalmente, porque es tanta la sal por la depresión que acumula ahí el mar muerto, que no hay vida marina, no se ha encontrado vida aún en la actualidad. Entonces, esa palabra depresión que se usa como adoraremos, es una depresión que hace que mueras a tus principios, que hace que mueras a tu voluntad. Dijo, si lo traducimos a la actualidad, dijo Abraham, iremos el muchacho y yo, y moriremos los dos. Adoraremos, entraremos en la depresión que hace que muera tu voluntad, que hace que muera tu intelecto, que hace que muera tu razonamiento de pedir o de preguntarle a Dios, ¿por qué me pides esto? Que yo sacrifique a mi hijo. Esa palabra adoraremos está diciendo Abraham, iremos el muchacho y yo y moriremos los dos al mismo tiempo. Moriremos el muchacho en su juventud. ¿Quién quiere morir en su juventud? Pero si no morimos a nuestra convicción de creer que aunque estemos en pecado, adoramos a Dios, nunca vamos a ser aceptados por Dios en la adoración. Si no morimos a nuestra creencia de que si aún vivimos en unión libre y creemos y que vamos y adoramos a Dios, Dios no va a aceptar nuestra adoración. Si no morimos a esos conceptos carnales y humanos, Dios nunca va a aceptar nuestra adoración. Por eso esta palabra es única,
porque esta palabra solamente se aplica con relación cuando te presentabas delante de un rey o cuando te presentabas delante de Dios. Iremos y moriremos. Tomaremos una depresión que nos baje más de nuestro nivel, que determina nuestra altura. No, iremos a un desnivel, a una depresión en el cual muramos a todo nuestro concepto. Eso es lo que Abraham sabía. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que debemos de morir a nuestro concepto de que Dios me entiende que fracasé, Dios me entiende que estoy probando para ver si soy feliz. Dios entiende toda la condición humana, pero Dios no acepta la adoración. De esa forma no. Dios no acepta la adoración. Dios entiende cualquier situación que esté pasando el hombre, si tuvo 5 fracasos como la mujer samaritana, o si enviudó 5 veces, tenía razón de casarse otra vez, pero ¿por qué no se casó la mujer samaritana? Vamos a decir que enviudó 5 veces y tenía toda la facultad legal y moral de estar con otra pareja, con otra persona, pero ¿por qué prefirió estar en estado de fornicación que casarse otra vez? Porque el Señor Jesucristo se lo dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. ¿Qué le llevó a esa mujer caer en ese error de que vivir en fornicación le agradaba a su Dios, que era el mismo por el lado de Jacob? Porque dice, nuestros padres adoraron aquí en el pozo de Jacob. ¿Qué le hizo creer a esa mujer que estando en fornicación, Dios aceptaba su adoración? Y Jesucristo viene y la saca del error y le dice, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros sí adoramos lo que sabemos. Y si nosotros vamos a decirlo por herencia genealógica, Jesús es descendiente de Abraham. Si nosotros vemos toda la herencia genealógica, y como dice que Abraham es el padre de multitudes, entonces Jesús sabía lo que Abraham había hecho. Y cuando confronta a los fariseos, dice, yo soy antes de Abraham. Mire, cómo Dios no deja nada desarticulado para que el hombre entienda cuál es la forma correcta en que se debe de acercar a Dios. Y Abraham lo sabía. Abraham sabía cómo había que acercarse a Dios. ¿Cómo? Muriendo en una depresión, como le digo, no la depresión que hoy maneja el diablo, para tener a la gente triste, amargada, esquizofrénica, eso, deprimida principalmente, atrapada en oscuridad mental y emocional. No esa depresión, sino la depresión de decidir bajarte más de tu nivel a morir a tus principios y conceptos humanos. Esa es una palabra única, una raíz hebrea antigua que usa el padre de la fe, Abraham. Y si nosotros somos hijos de Abraham, porque él es el padre de la fe, dice el apóstol Pablo que en Gálatas, que nosotros somos hijos de la fe por Abraham, deberíamos de practicar la misma forma de adoración. Pero ahora se ha permitido un desorden en las iglesias y con tal de que se cubra el lugar del bajista, del guitarrista, del baterista, del tecladista, ya no se le pregunta cómo andas. No, súbete para que se oiga bien el grupo, que se oiga bonito y metan a la gente y principalmente muchos de ellos en pecado. No digo que todos, porque no todos andan en pecado. Muchos sirven a Dios
con un corazón sincero y con acciones limpias. Qué bueno que fuéramos todos así y que siguiéramos en esa actitud. Pero muchos se les ha permitido estar en pecado y aparentemente adorando a Dios, y Dios reprueba eso. Así como reprobó la acción de la samaritana, le dijo, ustedes no saben lo que adoran. Nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos, porque se nos ha revelado a los judíos, y gracias a Jesús, ahora nosotros recibimos esa revelación de cómo fue Abraham. Él dijo, subiremos el muchacho y yo, y los dos moriremos, los dos adoraremos. Entraremos en esa depresión con relación a presentarnos delante de Dios, despojándonos de toda la grandeza que ya tenía Abraham, porque Abraham ya tenía toda su grandeza, era un hombre inmensamente rico, y tuvo que despojarse de su grandeza. Tuvo que despojarse de sus conceptos, tuvo que despojarse de su conocimiento, tuvo que despojarse de sus habilidades como hombre para poder bajarse al nivel de muerte y ser recibida la adoración. Y eso fue lo que hizo que Dios detuviera su mano cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac. Y le dijo, detente, yo sé que estás dispuesto a morir por mí. Yo sé que estás dispuesto a morir por lo que yo te pida. Ahí está el sacrificio. Un cordero, un carnero trabado de los cuernos en un zarzal, en una zarza o en un arbusto. Dice, ahí está el sacrificio. Ese tipo de adoración fue lo que hizo que Dios reconociera que Abraham estaba dispuesto a darlo todo, no teniendo en cuenta su grandeza que ya tenía Abraham, no teniendo en cuenta todo lo que ya Abraham era, pero aún así, él dijo, estoy dispuesto a morir con el muchacho para hacer tu voluntad. Pero lo que pasa es que ahorita no tenemos conciencia o no tiene conciencia la gente que está viviendo en pecado y sigue estando presentándose así, creyendo que está bien, y se llega a otro día entre semana de culto, se llega a otro día domingo de culto y vive en el mismo pecado y cree que Dios va a recibir su adoración. Lo siento, pero la escritura dice que Dios no recibe ese tipo de ofrendas. Y nosotros tenemos que tener cuidado, o debemos de tener cuidado, porque si no damos la talla, yo no sé qué vaya a pasar. Yo no sé qué vaya a pasar, pero se tiene que dar la talla en esto de adoración. Y esto lo podemos ver aquí en Apocalipsis. En Apocalipsis, en el capítulo 11, en el capítulo 11, dice, en el capítulo 11 y en el verso 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Mire, qué tremendo esto. Le revelan a Juan, ahí cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, que le revelan todo el Apocalipsis, le dicen, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, mídelo. Todo tiene que estar sobre medidas perfectas, el templo de Dios. Dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar, porque muchas veces nosotros creemos que nos acercamos al altar de Dios o que estamos en el lado del altar adorando a Dios. Los que hemos ministrado la alabanza, creemos eso, que estamos en el altar ministrando la alabanza a Dios y metiendo al pueblo en la adoración y en la alabanza. Pero dice, mide el templo y mide el altar y a los que adoran en él.
se está midiendo para dar la talla, hermanos. Si no damos la talla, Dios no va a recibir tal adoración. Es un engaño el que estamos viviendo, pero un engaño por el príncipe de este siglo, que ha fraguado tantos engaños y se los ha filtrado la iglesia, y la iglesia ha estado viviendo en tantos engaños que diciendo, no, Dios es bueno, Dios me entiende, Dios es misericordioso. Sí, pero cuando tú vas a ofrecer algo espiritual a Dios, si no da la talla, si no da la medida, Dios no la va a recibir. Y así es Dios. Imagínese, si no recibía los carneros tuertos, cojos, enfermos, le dice Malaquías, ofrécele eso a tu príncipe. Pues, ¿tú crees que tu príncipe te va a recibir un carnero cojo, ciego, enfermo? Dice, pero a mí, dice el Señor Jehová, vienen y me ofrecen todas sus mugres enfermas, cojos, ciegos, tuertos. A mí vienen y me ofrecen eso, yo que soy más grande que los príncipes, ¿y crees que yo te voy a recibir eso? Le dijo a Malaquías, díganles que no, pero la culpa la tienen los sacerdotes que permiten eso. Mire, los principales culpables de que se quiera meter este tipo de adoración con actitudes de pecado son los sacerdotes, los ministros, podríamos decirlo actualmente. Si no, usted vea el libro de Malaquías en el capítulo 2, cuando le reclama a Malaquías y diles que ellos le lleven eso a su príncipe, a ver si él se lo recibe. Pero yo que soy Dios Jehová, quieren venir y traerme sus cosas defectuosas, no se las recibiré. Pero los culpables son los sacerdotes que han permitido eso por dinero, porque lo permitían por dinero, hermano. Iban al templo a ofrecer en los días de adoración o algo y llevaba el pueblo dinero y un soborno, porque sabían por la ley de las ofrendas cómo deberías de presentar el animal para las ofrendas, pero llevaban un soborno a los sacerdotes para que recibieran al animal defectuoso. Pero todo, si no da la talla, Dios no la va a recibir. Ya no puede el hombre seguir más en el engaño diciendo, es que me fue mal, es que estoy intentando otra vez por este lado, por este medio. Está bien, inténtalo, pero no le presentes a Dios tus cosas defectuosas. No le presentes a Dios tus cosas enfermas. No le presentes a Dios tu adoración no aceptable. No se la presentes a Dios. Cuando te presentes al templo de Dios a llevarle una adoración, preséntale la mejor adoración que dé la medida, que dé la talla, para que Dios se agrade de tu adoración. Y en ese entonces se va a poder efectuar en nosotros la fe que utilizó Abraham, la fe que te mete en un estado de depresión a tus principios, a tus creencias y morir a eso, que se revela y que te dice, Dios te entiende, sabe que te fue mal, Dios sí te entiende, y si te fue mal, Dios te entiende, pero no le presentes algo defectuoso a Dios en adoración. No le presentes algo enfermo a Dios en tu adoración, porque Dios no la va a recibir. Y la gente se quiere engañar y decir, salí bendecido, pero cuando llegas a tu casa y conoces la palabra y sabes que estás en pecado, dices, ¿cómo le hago para dejar este pecado? Entra en ese estado de muerte como Abraham. Dijo, subiremos el muchacho y yo y moriremos los dos. Moriremos.
morir a nuestra creencia, morir a nuestros conceptos y verdaderamente será una adoración en espíritu y en verdad, que es lo que el Padre está buscando hoy. Hace 2000 años dijo el Señor Jesucristo, porque viene la hora, y dijo, y yo lo establezco, ahora es, cuando el Padre buscará a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Eso es lo que está buscando el Padre. Eso es lo que está buscando el Espíritu Santo hacer en nuestras vidas. Adoradores en espíritu y en verdad. Muriendo a nuestra carne, muriendo a nuestros conceptos humanos, muriendo a nuestros principios lógicos que el mismo hombre ha creado en su mente. Así es de que Dios está buscando en estos tiempos, en estos últimos tiempos, pero también está midiendo. Si das la talla, acepto tu adoración. Si das la medida, acepto tu adoración. Así es de que los que estamos buscando a Dios en espíritu y en verdad, sigámoslo buscando así, porque son los últimos tiempos y necesitamos mantenernos en un estado espiritual óptimo. Y los que se han engañado por tiempo, por años, diciendo en sus argumentos mentales, Dios me entiende, es tiempo de dejar el pecado y morir a eso, arreglar tu situación cualquiera que sea, que estés yendo según tú a adorar a Dios y viviendo en pecado. Es el tiempo, porque son los últimos tiempos. El Señor Jesucristo ya viene. Ya lo sabemos, toda la iglesia, que el Señor Jesucristo ya viene. Pero ¿qué es lo que están haciendo los que saben que están en pecado y aún así creen que se presentan delante de Dios para adorarlo, para bendecirlo, para alabarlo? La alabanza te podrá dar un rato de regocijo, porque esa es la alabanza, para regocijarse delante de Dios. Pero la adoración te mete en un estado íntimo delante de Dios. Y si no puedes entrar en ese estado íntimo delante de Dios, cuando se acabe la alabanza, se va a acabar el estado de ánimo que te generó en tu cuerpo. Nosotros tenemos que meternos en el estado íntimo de adoración delante de Dios. Estos son los últimos tiempos, hermanos, y es el tiempo de buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque se están dando medidas en las cuales si no calzamos la medida del saco, no la va a recibir Dios. Por más que pongamos excusas y pretextos, o querernos zafar como la mujer samaritana de una situación y ella se metió en otra más delicada diciendo, nuestros padres adoraron aquí. Podemos querer zafarnos de una situación y automáticamente nos metemos en otra más delicada delante de Dios. Pero es el tiempo en que nosotros vivamos ese tipo de adoración que hace morir nuestros conceptos. Esa depresión que nos lleve al mar muerto donde no hay vida propia. Ahí no hay vida propia. Ahí mueren los conceptos. Ahí mueren los principios del hombre. Ahí mueren los razonamientos del hombre. Ahí mueren los argumentos del hombre. Y solamente se dedica a obedecer a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es lo que tú quieres, que sacrifique al muchacho. Yo sé que tú me lo vas a devolver en resurrección si yo acepto hacer lo que tú me pides. Si nosotros aceptamos hacer lo que Dios nos pide, Dios hará algo maravilloso en nuestra vida. Pero es solamente cuando nosotros lo entendamos. Si es de que en esta hora yo voy a hacer una oración, hermanos. Yo sé que los tiempos son difíciles, pero es más difícil y más triste estar siguiendo una vida y una conducta que sabemos que está mal. Y en la noche o después del culto, saber que está mal.
Por eso en esta hora la oración es que tú puedas entender que tienes que dejar morir tus conceptos, tienes que dejar morir tus razonamientos. Y si tú eres un hombre prominente en dinero o en negocios, dejar morir tu prominencia para que pueda ser aceptado en adoración delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, porque tu Espíritu Santo nos enseña, Señor, que es exactamente lo que tú quieres, Señor, y lo que tú recibes, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, todo engaño del maligno, Padre, todo engaño del diablo que se ha filtrado, Señor, a través de los años, a través del tiempo, en la mente, Señor, del cristiano, en el modo de vivir del cristiano, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos derribando todo argumento del maligno. Dice el apóstol Pablo que nuestras armas son poderosas para derribar argumentos y todo pensamiento que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Porque todo está, Señor, en los argumentos y en los pensamientos que no podemos definir cómo adorarte, Padre. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, todo argumento, Señor, todo pensamiento que el diablo ha hecho una fortaleza para en el nombre de Jesús, derribo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y que la gente, Padre, pueda entender que al meterse, Señor, en un estado, Señor, de muerte a su propio yo, es cuando vamos verdaderamente a agradar a Dios, Padre. En el nombre de Jesús, que sea bendecido, Señor, tu pueblo, que sea bendecida tu iglesia, Señor, y que resplandezca, Padre, el conocimiento de tu palabra, Padre, y que nos ayude a tomar decisiones. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Aleluya.